Tiene que estar especializada en algo, pero al mismo tiempo ser sumamente flexible para responder a esa presión externa. Por lo tanto, la estructura interna de la empresa va a depender de algo que es externo a ella. Y el problema, de nuevo, es para los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores no tienen ninguna injerencia en esas presiones. El trabajador se tiene que adaptar o pierde el trabajo. Tiene que aceptar esos cambios o perder el trabajo. Porque automáticamente la empresa con qué lo va a amenazar. Es decir, no, si usted no puede, no es capaz de adaptarse de esa manera, la empresa lo va a tener que despedir, la empresa tiene que cerrar. Si usted no trabaja y no hace aquello que el mercado demanda. Y eso le muestra a Sennett un punto que es importante y en el cual nos vamos a detener un segundo. Que está resumido en esta frase: el mal que escogemos depende del bien que persigamos. El mal que elegimos depende del bien que perseguimos. ¿Cuál es el bien que se persigue en este tipo de sociedad donde tendemos a una especialización flexible? ¿Cuál les parece que es el bien que se persigue? Si lo que estamos diciendo es que la empresa tiene que adaptarse, pero el que en realidad que tiene que adaptarse, el que más le cuesta adaptarse, porque le va la vida en eso, es al trabajo. ¿Cuál es el bien que perseguimos? Exacto, la ganancia de la empresa. La reproducción del capital. Por lo tanto, el mal que elegimos, que es la aceptación pasiva, proceso de flexibilización, depende de qué entendemos por bien común. Si nosotros entendemos por bien común simplemente la generación de riqueza a cualquier costo, tenemos que aceptar ese mal que se ejerce sobre el trabajador. ¿Quiénes eran los que más defendían la firma de la prórroga de la concesión del petróleo? ¿Quiénes eran los que más lo defendían públicamente? Los sindicatos de trabajo, es decir, aquellos que van a ser explotados por esa empresa, que van a tener que trabajar 16 horas por día, que van a dejar parte importante de su vida ahí a cambio de un salario que dura lo que puede durar, pero que no garantiza que sea a largo plazo, etcétera, es precisamente la generación de ganancia. La generación de ganancia y el hecho de entender la realización personal en términos de consumo es lo que lleva a aceptar ese mal por ese bien que perseguimos. ¿Queda claro eso? ¿El porqué de esa frase? De cómo esta reformulación de la organización del trabajo depende de algo que es el bien común que esa sociedad identifique. Y hasta que ese bien no cambie, tampoco van a cambiar estos procesos que Sennett muestra negativos para la subjetividad. Un ejemplo, por ejemplo, cuando hablábamos de Sennett, el ejemplo de la panadería, que 25 años antes era totalmente manual. Y el ejemplo, o sea, lo que trajo la industria a la empresa fue un bien y un mal a la vez. Exacto. Uno favorecía a la empresa, pero no al trabajador. El salario del trabajador se disminuía conforme al, ¿cómo se dice?, el gerente principal. Bien. Y, por ejemplo, el beneficio era para la empresa y no para el trabajador. Eso es lo que yo. Bien, exacto. Y o sea, el bien de la empresa es uno, pero el mal de ese es el trabajador. El mal que escogemos, ¿no? En ese caso, la flexibilización laboral, los turnos de trabajo, ¿no? Horarios dispares a lo largo de la semana, etcétera. El mal que escogemos depende del bien que perseguimos. Si el bien que perseguimos es que esa empresa gane mucho dinero para que después lo derrame, obviamente que vamos a tener que aceptar esos males, ¿no? Por ejemplo, hay muchos compañeros de ustedes que hoy no están acá, que cuando comienza el año vienen y explican: mire, yo
a mí se me hace difícil cursar esta materia. ¿Por qué? Porque puedo venir una semana sí y una semana no. ¿Por qué puedo venir una semana sí y una semana no? Bueno, porque una semana trabajo de día, durante el día, pero hay otra semana que trabajo durante la noche. ¿Sí? Entonces no tengo horarios constantes. No puedo ir los viernes de 7 a 9 todos los días, porque hay viernes que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Qué muestra eso? Bueno, que esa persona tiene que vivir para trabajar. No puede estudiar, no puede jugar al fútbol, ni siquiera jugar al fútbol con amigos. Probablemente su círculo de amigos termine siendo amigos laborales, no amigos que tengan, con el cual pueda comparar su forma de vida en relación a otros. ¿Sí? Es decir, eso tiene todo un montón de efectos que dependen del bien que perseguimos. El bien que perseguimos es tener un salario alto para poder consumir. Bueno, los males que sufrimos dependen de ese bien. ¿Sí? El tercer punto es la concentración sin centralización del poder. Fíjense que lo que sucede con esta organización en términos de redes, ¿qué es? Que se pierde claramente de vista cuál es el lugar del poder en la empresa. Antes el lugar de la empresa uno sabía muy bien dónde estaba. Estaba en la administración de YPF, cuya casa quedaba allá atrás del Anfune, no sé si alguna vez la vieron. ¿Sí? Esa era la casa del administrador del YPF, el poder estaba ahí. ¿Dónde está el poder ahora? Nadie sabe. ¿Está en la administración de YPF ahí atrás de lo que era la proveeduría? No. Tampoco está ahí. ¿Está en Buenos Aires? No. ¿Está en Chevron? Y no sabemos, tampoco. Es decir que, aparentemente, descentralizar parece que le otorgara más poder a estos espacios descentralizados. Pero es mentira, dice Sena. Sigue habiendo lugares donde se toman decisiones y muchas veces eso genera más presiones sobre esas islas. Las empresas grandes y la terciarización de servicios, ¿no? Si yo soy una... ¿cómo llaman las empresas que sacan el petróleo? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Tiene algo que ver con lo de la sociedad anónima? ¿El surgimiento de la sociedad anónima? O sea, vos sabés que existe un dueño de tal empresa, pero no sabes ni quién es, ni qué hace, ni dónde vive. Bien, eso porque no sabemos exactamente, no sabemos quiénes son los dueños, ¿no? Claro. Eso está vinculado a eso. Sin embargo, esto es un proceso más reciente. Me parece que la idea de sociedad anónima es más vieja, pero no estoy seguro, habría que buscar. ¿Cómo llaman las empresas que sacan el petróleo? ¿Explotadoras? No, tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Horacio, ¿vos te vas a dar? Las que extraen. No, las que sacan el petróleo. ¿Cómo le llaman a esas? Les dicen operadoras. Operadoras. Las operadoras terciarizan servicios a empresas que contratan, ¿no? Pequeñas y medianas empresas de Comodoro. Esas empresas grandes no tienen problema de subir salarios. Suben un buen salario. No, que las camionetas que usan dentro del yacimiento sean, que tengan como mínimo, como máximo 3 años, pónganse de antigüedad. ¿No? No pueden ser, no puedo ir en una F100 vieja al transporte personal. No, tiene que ser un coche nuevo en ciertas condiciones, etc. ¿No? Es decir que esas cuestiones descentralizadas, que aparentemente le darían más poder a esa pequeña empresa de negociación con el costo, en realidad terminan perjudicándola, ¿no? Y terminan siendo muchas veces el jamón del sándwich entre el sindicato y la operadora, esa pequeña y mediana empresa local. Los horarios flexibles, bueno, de eso ya hablamos algo. ¿Qué hace esos horarios flexibles? Este compañero de ustedes que trabajaba una semana a la tarde, una semana de noche y una semana de día. Una semana de noche y una semana de día. Imagínense que eso incluso físicamente debe ser agobiante, ¿no? ¿Escucharon hablar del jet lag alguna vez? ¿No? Me subo a un avión, me bajo en Japón. Acá eran las 2 de la mañana, ya son las 2 de la tarde. El cuerpo
fisiológicamente tarda en acomodarse. Bueno, una persona que trabaja una semana de día y otra semana de noche sufre esas consecuencias sin subirse a ningún avión, subiéndose a una chanta de Petrosal. Pero no solo eso, esa flexibilidad que hace dentro de esa empresa, hay distintas formas de organización del trabajo. Por el trabajo que tenía esta persona, trabajaba una semana sí, otra semana no. Una semana de día, otra de noche. Hay algunos que trabajan 10 días en el campo y vuelven 3 días a la casa. Otros que están 4 días en el campo y vuelven 2 días a la casa. Otros que van y vuelven todos los días. Otros que se van 20 días y vuelven otros 20, supónganse, ¿no? Hay distintas formas de organización del trabajo en una misma actividad. Ahora, ¿eso qué supone? Bueno, que esa masa de trabajadores está fragmentada. Esos trabajadores, ninguno va a tener las mismas demandas. Ninguno trabaja en las mismas condiciones. Por lo tanto, es mucho más difícil que políticamente tengan peso más importante. La fragmentación lleva a la desmovilización política, a la despolitización de esos trabajadores. El ejemplo más claro de esa fragmentación que se puede dar es la política económica de la dictadura militar del 76 en adelante, que tuvo todas estas consecuencias en relación a los trabajadores. Sobre todo, en relación a la heterogeneidad de salarios. Argentina era un país cuyos salarios eran bastante homogéneos. Es decir, alguien que trabajaba en el petróleo, en un determinado nivel jerárquico, y alguien que trabajaba en una metalúrgica fabricando partes de autos, y alguien que trabajaba en una empresa de servicios, más o menos al mismo nivel, tenían salarios similares. ¿Sí? Eso se termina a partir del 76, donde comienza a funcionar, donde el salario básico del trabajador, el salario real, deja de ser importante y empiezan a sumarse bonos y ¿cómo se llaman? Cuando el salario, si ustedes miran mi recibo de sueldo, mi salario creo que son 1.100 pesos, ¿no? Después le van sumando hasta llegar a los 55.000, pero en realidad el salario son 1.100 pesos, ¿sí? 54.800 dólares. Es decir, que esa flexibilización laboral tiene un efecto político que es muy importante y que no debemos olvidarlo. Pasemos al capítulo que ustedes leyeron, sobre lo ilegible.